La Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, desea ayudar a todos los estudiantes que se encuentran en el proceso de elegir una carrera universitaria, brindándoles información sobre el quehacer diario de sus egresados en los programas de Ingeniería Física, Ingeniería Biológica, Matemáticas y Estadística. Hoy nos encontramos con el egresado del programa de Matemáticas, Juan Diego Vélez Caicedo, quien nos comparte sus experiencias en su campo laboral. Bueno, a la pregunta ¿qué hace un matemático? Yo creo que hay que contestar que un matemático no necesariamente hace una sola cosa. Muchos matemáticos investigan en matemáticas, para investigar en matemáticas hacen docencia, también simultáneamente con la investigación, y otros matemáticos trabajan en la empresa privada, trabajan asociados con ingenieros, trabajan con otras personas de otras carreras. A diferencia de lo que muchas personas creen, la matemática es una disciplina que tiene un gran mercado. Aparentemente el matemático o la persona que piensa hacer una carrera de matemáticas está pensando que su única opción es ser docente de un colegio, de una universidad. No hay nada más alejado de la realidad. Por ejemplo, en Alemania la inmensa mayoría de los matemáticos que se gradúan trabajan en la empresa. Por una razón, hablando con Juan Camilo Ochoa, que es un matemático, fue profesor mío y es un matemático PhD de la Universidad de Berkeley en California. Juan Camilo fue durante muchos años el gerente de Suramericana. Me contó hace unos días cómo había sido su experiencia, cómo había llegado a la gerencia de Suramericana. Resulta que Nicanor Restrepo, que lo conocía de hace tiempo, le dijo: Juan Camilo, necesitamos una persona que tenga no una especialidad, no un administrador de empresas, no una persona con un perfil determinado, sino al revés, una persona con un perfil que le permita ser muy elástico y que simplemente sea capaz de resolver problemas. Esa es la capacidad, una capacidad analítica para resolver problemas. Y lo contrataron con ese espíritu. El mismo Juan Camilo me cuenta que al principio él no sabía, no conocía los gajes del oficio, no sabía, por supuesto, nunca había trabajado en una empresa, mucho menos pues siendo gerente de una empresa tan importante. Y sin embargo fue una persona idónea en la empresa que estuvo muchos años allí con un desempeño realmente por encima de la norma. Otro caso muy parecido es el de Sergio Fajardo, también matemático, lógico, doctorado en lógica, y por supuesto ahora es el gobernador de Antioquia con una carrera política muy brillante. La razón, vuelvo, es que los matemáticos, por lo menos en otros países, en Colombia hay un poquito una visión distinta, son considerados personas multifuncionales. Personas que ante todo son capaces de resolver problemas y por eso los contratan. No los contratan con un perfil específico. Eso es una cosa muy de nuestro medio, eso que cada zapatero a tus zapatos. Si usted no es sociólogo no puede hablar de sociología, si usted no es ingeniero no puede hablar de ingeniería, si es biólogo no puede hablar de biología. Nada más absurdo que eso. Precisamente en el mundo globalizado lo que más se necesita ahora son precisamente personas multifuncionales. Si ustedes miran las grandes compañías del mundo, Google por ejemplo, Google es una compañía que contrata gente que no tiene un perfil específico. Nunca dice, estamos buscando un matemático, un ingeniero. Estamos buscando personas con una preparación en matemáticas, por ejemplo, o con una preparación en determinada área. Y de ahí seleccionan un grupo de personas por sus capacidades creativas, por sus capacidades analíticas, no por sus conocimientos. Entonces, ¿qué hace un matemático? A la pregunta ¿qué hace un matemático? Yo contestaría, un matemático hace muchas cosas. Hay matemáticos que investigan en matemáticas, que se dedican a las matemáticas puras, y hay matemáticos que hacen de esa matemática una ciencia aplicada. Voy a dar un ejemplo de un problema de matemáticas que es pertinente para la empresa. Por ejemplo, un problema que aparece con la manera como se vende la energía en Colombia. La energía en Colombia se vende de la siguiente manera, se vende como una subasta. Todos los días, utilizando un registro estadístico, día a día del año se conoce aproximadamente en una región, por decir algo, en Envigado, en Medellín, en donde sea, se conoce el consumo promedio de kilovatios cada hora, es decir, de 6 de la mañana a 7 de la mañana hay un cierto consumo de kilovatios que se conoce, por decir algo, para el 6 de mayo, de 7 a 8, de 8 a 9 y así. Las electrificadoras ofrecen dos datos al mercado para competir, ofrecen una capacidad en gigavatios o en lo que sea para cada hora. Por decir algo, una empresa puede decir,
yo puedo de 6 de la mañana a 7 de la mañana ofrecer tantos gigavatios o tantos megavatios, no sé. De 7 a 8 tantos, de 8 a 9 tantos, y fija un precio para cada kilovatio que va a vender el día siguiente. Entonces, la manera como se negocia la energía en Colombia es así, y en otros países. Se hace una subasta, hora a hora. Se paga el precio más alto de los ofrecidos, pero el cupo, hora a hora, se llena desde el que ofrece más barato hasta el que ofrece más caro. ¿Cierto? El que ofrece más barato califica, digamos, por decir así, en el mercado, pero obviamente recibe menos dinero. El que ofrece más caro corre el riesgo de quedar por fuera. Entonces, hacer una oferta inteligente se convierte en un problema matemático de una cosa que se llama la teoría de juegos. Es un juego, uno lo puede ver como un juego donde juegan N participantes, que son las N compañías que ofrecen energía eléctrica, y ellos tienen que decidir cuál es la mejor estrategia a seguir. Ese problema conlleva a un problema de teoría de juegos, como dije, en donde las soluciones óptimas se logran buscando algo que en matemáticas se conocen como equilibrios de Nash. Nash, el famoso matemático del que hicieron una película alguna vez. Esos equilibrios de Nash llevan a su vez, computarlos, digamos, o determinarlos, se convierten a su vez en un problema de sistemas de ecuaciones diferenciales bastante complejo, que se pueden resolver de alguna manera aproximada, pero esto lo estoy dando como un ejemplo de un caso en donde un problema concreto y práctico de la empresa se podría resolver de una manera matemática. Hasta donde yo entiendo, en Francia se hace así, en Colombia no. En Colombia todavía no se ha ofrecido. Ese es un problema, por ejemplo, que un matemático de aquí de la universidad o cualquier parte en Colombia podría ofrecerle a las electrificadoras, ofrecerles una manera inteligente de jugar el juego de la oferta. En la economía prácticamente como ciencia está llena de ese tipo de cosas. La economía son juegos, es en buena parte teoría de juegos, es en buena parte el uso de estrategias, la manera de encontrar formas óptimas de hacer las cosas, en cosas tan sencillas, por ejemplo, como el diseño de un tarro de galletas, o el diseño de una lata de galletas o de una lata de aceite, hay matemáticas. Y hay matemáticas porque un tarro de galletas puede diseñarse con el mismo volumen, puede diseñarse o muy ancho o muy largo, pensémoslo así, un poquito alto y de base angosta, o de base muy ancha y de poca altura. ¿Dónde está el óptimo? En el sentido en que uno tiene un volumen fijo pero minimiza la superficie. Ese óptimo se puede determinar matemáticamente y se conocen muchos tarros en los que vienen, por ejemplo, aceite y otras cosas, se construyen siguiendo ese óptimo. Para dar un ejemplo de cómo aparece la matemática de una manera, digamos, elemental, matemática elemental. Ni se diga dónde aparece la matemática en las ciencias puras o en la tecnología. Aunque la gente no lo vea, la matemática está presente, por ejemplo, un teléfono celular que uno saca del bolsillo y donde uno empieza a llamar a alguien, marca un teléfono, tiene una cantidad de matemáticas que van desde la teoría de la física del estado sólido, que es necesaria para construir los circuitos integrados que están allí, hasta la mecánica cuántica que sirvió para construir esos circuitos integrados, las teorías que se desarrollaron, teorías sofisticadas como la teoría de operadores, la teoría de espacios de Hilbert, para poder describir esa mecánica cuántica. Es decir, hay muchas ramas y un conocimiento matemático que confluye en un punto y que se materializa en una tecnología que es invisible para todos nosotros. Nosotros no tenemos ya la capacidad de seguir cuál fue el hilo conductor desde las ideas que, por decir algo, desde Euclides, pasando por el desarrollo del cálculo infinitesimal hasta la matemática moderna, que permitieron el desarrollo de la física, de la química, que permitieron el desarrollo de la ciencia que llevó a la construcción de aparatos, de todo lo que conocemos hoy de la tecnología avanzada. Yo elegí estudiar matemáticas porque me parecía que la matemática, y todavía lo creo, era la vía para poder entender muchas cosas del mundo que siempre me han maravillado. Por ejemplo, yo quería entender muchas cosas de la física. Quería entender, por ejemplo, de niño, había oído sobre la teoría de la relatividad, había oído sobre la mecánica cuántica, y mi padre siempre me dijo, bueno, si usted quiere entender esas cosas, tiene que estudiar matemáticas. Y uno empieza a estudiar matemáticas y entonces ya conoce otra novia y se enamora de esa nueva novia, porque esa nueva novia tiene otras cosas fascinantes y abre un mundo abstracto, un mundo de ideas y cosas que en sí mismas son de una belleza y de una perfección
y de un encanto incalculable. Entonces lo que empieza como un interés por entender, o sea, el interés original, que es entender la matemática como un vehículo para otras cosas, puede terminar en algunas personas, como en el caso mío, convirtiéndose en el verdadero interés. Ahora, no han dejado de interesarme esas otras cosas, porque no son incompatibles, pero llegué a la matemática yo creo que por esa razón. Yo quería entender algunas cosas que eran maravillosas de la física y me habían dicho que para entenderlas había que entender matemáticas, y ahí fue donde comencé a estudiar matemáticas.